tenía en su pared cuál era la caja, pues se habían puesto de moda las cajas en los 90, favorita. Yo pensé que iba a decir los Stones, los Faces, Ron Wood, Rod Stewart. Dijo Bill Evans. Y sacó una caja que era de metal, como un metal oxidado, que golpeaba en la mesa. Y pensaba en esto de las pasiones, la pasión por la música, de tener la caja, tener la obra completa de un artista. Y empecé a escuchar Bill Evans, porque también un comunicador nos genera esto, ¿no? Nos abre una puerta. Y pensando en texturas y en colchones y cómo generar este clima de este programa de hoy, la sugerencia fue Bill Evans y la tomé. Escuché bastante algunas cosas, mucho en vivo, y ahí estaba sonando. Y de esta manera recibimos formalmente a Camilo Sánchez. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y bueno, de nuevo que tratemos de tirar lo mejor para el otro lado, ¿no? Yo siempre que vengo a la radio tengo una percepción de que la voz de uno se expanda, no para fanfarronear, sino para tirar alguna onda, ¿no? Alguna apertura, una puerta que se abra para algún lado. Ojalá nos acompañe esa energía. Sí, pensaba también en esto de la mirada pasiva, de mirar un documental, de quizás contemplar una serie. Sin embargo, para los que están más perceptivos a esto, termina siendo el disparador. En el caso pensaba en la vida de los Van Gogh, esto de una mujer que no se habló tanto en la historia, esto de investigar. Digo, también como a partir de mirar televisión, que aparentemente es un medio que muchos lo defenestran, puede ser un disparador ¿no? Para salir a escribir, para filmar, para llamar a un amigo que hace mucho que no vemos. Esa es para ir la mirada quizás del artista, ¿no? El que ve donde otros les pasa de largo y hacen el zapping quizás, ¿no? Sí, de eso hablamos el otro día en el sentido de que por ahí una de las formas, viste, que se está cuestionando, yo doy clase de periodismo, así que creo que es el mejor oficio del mundo, aunque esté lleno de operadores. Y entonces pensaba en que me desespera conocer los nuevos formatos, ya que el libro está en crisis, cuestionamiento, dificultad, el papel. Entonces me parecía que el tema de lo visual se está imponiendo mucho y hablábamos con Rally el otro día de 3 o 4 documentales musicales que hay en Netflix, que digamos, uno de Camarón, ¿no? El de Camarón es increíble. Camarón de la Isla. Sí, es increíble de Camarón. Sí. Murió tan joven además, ¿no? Porque... Sí, parece que me contaba Juan Carlos Díez, el autor de Martropía, quien alguna vez por ahí te hago un puente, porque la verdad que es un maestro. Él estuvo 5 años hablando con Spinetta y parece que esas charlas se le impregnaron. Hicieron 5 años un libro, ¿no? 5 años. Y Spinetta nunca le preguntó, che, ¿tratamos siendo para Planeta o para Random? No sabían, no tenían editorial. 5 años de conversaciones, cada 2 semanas se juntaban a laburar en eso. Y él me decía que sí, que a Camarón lo seguían los Stones. Varias veces lo fueron a ver y se cuentan algunas leyendas muy simpáticas, en que una vez alguno intercambió, se fue al vestuario y antes de saludarlo después un show, porque parece que Camarón cuando estaba sentado parece que te partía la cabeza, pero cuando se paraba directamente se convertía en inolvidable ese show. No estaba en vena, le bajaba el duende, como dicen los andaluces. Sí. Y entonces parece que un Stone fue y se cambió en el vestuario un calzoncillo, se lo regaló y se quiso llevar el de él a ver si se impregnaba de algo de testosterona para cantar. Mirá qué maravilla que cites a los Stones, porque Richard recuerda que una de las primeras cosas que trató de hacer con su guitarra acústica criolla fue flamenco. Sí, no sabía. Sí. Y digo, en esto de redescubrirlo a partir del libro Life y del documental también de Netflix, un Richard muy cercano, muy conectado con esto de los duendes, ¿no? Sí. Y en la búsqueda permanente, a pesar de sus 75, 76 años. Y son personas que tienen confianza en la confianza, ¿no? Estar en el lugar exacto que tenía que estar en cada momento, ¿no? Cuando el blues se expandía, él estaba ahí. El reggae se expandía en Jamaica, él viajaba a Jamaica, ¿no? Entonces, como si nada, estaba en los lugares donde tenía fluía, ¿no? Sí, estaba... Porque estar en el 71, 72 en Kingston era como estar, no sé, en la Londres pre-Beatles, ¿no? Bueno, sigue igual, viste que dice, no envejezco, evoluciono. Yo no estoy viejo, estoy evolucionado. Es lindo eso. Le preguntaban por qué seguían tocando los Stones. Dice, ¿ustedes saben por qué el perro se lame sus bolas? Dice, porque puede. Nosotros seguimos tocando porque podemos. Hoy justamente Fabi me decía que Ron Wood está cumpliendo años. 72.
Y cómo no vamos a venir al programa si ya están pensando en la próxima gira, ¿no? También digo esto, la mirada del documental, como para sentarnos a escribir, porque hay que empezar por algún lado, Camilo, ¿no? Exacto, Esa es la sensación exacto, del la proceso sensación. creativo, ¿no? Empezar por algún lado. Sí, por lo que te va empujando, te va empujando la historia. Después aparece el género. Cuando en realidad la gente se desespera, ¿no? Dice, bueno, yo soy poeta, yo soy narrador, o yo soy. Yo siempre digo que la historia te va imponiendo el género, o sea que es al revés. Vos tenés ganas de escribir de algo y decís, ¿y esto qué formato tiene? Bueno, entonces por eso yo tardé tanto para llegar a la novela, porque la verdad que no había tenido una historia que me supiera que me iba a llevar 3 4 años de laburo para hacer una novela. No la había tenido hasta los 50. Entonces digo, bueno, empezar por algún lado y por ahí va a parar a un poema, por ahí va a parar a un documental, por ahí va a parar una novela, por ahí es un cuento, por ahí es un homenaje, un tributo silencioso que entendemos algunos, otros no, pero que pegan el cuore, no sabemos bien, pero es arrancar. Yo creo que de verdad que en la escritura, pero como todo en la vida, se acomoda en el camino, la inquietud previa es el problema. Estábamos en una redacción de un diario a las 5 de la tarde y no se había cerrado una página a veces. Entonces venía Pasquini y Durán, y yo, no cerraron nada, digo, están los muchachos, están buscando material, pero en realidad era que todavía se podía encontrar la energía exacta para sentarse a escribir, porque requiere eso. Ahora, cuando se arranca, no hay con qué pararte, ¿no? Qué maravilla también que uno pueda estar perceptivo a eso, ¿no? Hoy hablábamos con Anto esto del proceso creativo y cómo generar un personaje, sin embargo la agenda, ¿no? También son personajes, ¿no? Bueno, sí, de hecho en tu última novela, La Feliz, aquel verano del 88, surge por una cobertura que vas a hacer vos a Mar del Plata cuando Monzón asesina a Alicia, y sin embargo esa historia te repercute a vos narrativamente o literariamente años después. Sí, la cosa es, me dijo una vez, yo viajé una vez, entre las cosas tremendas que me pasaron en el periodismo, que fueron muy buenas, siempre desde lo arrabal, ¿no? Nunca estuve en las primeras páginas, nunca hice política, siempre estaban cultura, policiales, información general, esas zonas. Y me tocó ir a la India a cubrir, hicimos los cuatro ciudades del Buda con Eduardo Grossman. Y Grossman, yo estaba muy inquieto en el viaje, le dije, tengo 3 o 4 días, no sé cuál agarrar, estoy desesperado, no sé por dónde seguir. Me dijo, hay que hacer las historias que a uno lo obsesionen, nada más. Ahí vamos. Entonces tardé 30 años en hacerla, pero ya la llevaba conmigo, pero yo nunca encontraba el tono. De vez en cuando me ponía, yo sabía que iba a ser esa novela, porque era una novela de punta a punta. En un verano hay un femicidio que fue el primer gran femicidio que a uno le partió la cabeza de salvajismo. Y además se muere el principal humorista, los 2 semanas, eran amigos, estaban conectados. Yo sabía en ese momento, aunque no se escribía, que habían hablado en esos días. Entonces, bueno, la verdad que era una novela de punta a punta. Sí. Bueno, tardé y sí, porque no le encontraba el tono, porque no hay que desesperarse. El tono viene, en algún momento viene. Cuando es el tono, uno lo sabe, ¿viste? Yo le digo a la gente de TEA, a mis alumnos que vienen al taller, a los que editamos en el Bien del Saucedita, que es el otro laburo que ahora tengo, que el tono uno lo percibe en el cuerpo. Es como el amor, como la bronca, como el odio, como la felicidad, la sentís en el cuerpo. ¿Excede el tono a la cuestión, la diferencia entre la narrativa periodística y la poética? ¿Va más allá? Mirá, yo creo que yo lo vi a escribir a Miguel Brillante en vivo, al lado, y Miguel Brillante no hacía diferencia, ¿viste? Entre que estoy escribiendo ahora un cuento y estoy escribiendo una crítica de arte. Era lo mismo para él. Yo creo que cuando te sentás, es un mismo viento que te va empujando, no importa para dónde es, no importa. Nombrabas a Miguel Briante y a propósito de él, me prestaste un libro sobre un compilado de notas de él, y hay una que tiene que ver con Sandro, en donde hay no solamente un cronista de un show de Sandro en el año 87-88, que hasta ahí, por ahí la mirada de rocker era un artista grasa quizá, y sin embargo, un cronista que se publicó en un diario generó un cambio de la mirada de ese artista y pasó a ser un ídolo popular. Pero eso totalmente, no tengas ninguna duda. O sea, hasta ese momento era un grasita, para mucha gente lo seguía, ¿no? Pero que la gente la intelectualidad porteña, y porque sobre todo es porteña, la que trabaja así, lo empezó a mirar distinto. Fue a partir de esa crónica, una contratapa de Miguel Briante impresionante en el Luna Park, describiendo el clima y envolviéndose, y teniendo algo que yo también digo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué potencia tiene cuando uno va a un lugar para después escribir sobre eso? Claro. ¿Cómo se te abre la percepción, ¿no? Si nosotros tuviéramos que escribir ahora esto que estamos viviendo, cada uno sabría
cómo está pinchado. Bueno, Rally lo hace, ¿no? En el aire se larga y empieza, y se le abre la percepción, no sabemos a dónde viajamos. Pero eso es muy importante, y eso en la escritura nos debe acompañar siempre, ¿no? En la previa y en el instante, o sea, eso. Perdón. A mí de La Feliz me interesan varias cosas, sobre todo pensando en que vos acá arrancás desde un hecho real con personas reales como Monzón, Olmedo, el Facha Martel. Sin embargo, decidís llamarlos desde otra forma. ¿Cómo hacés vos en esa construcción de pasar de la realidad a la ficcionalidad, pero tomando algunas cosas puntuales, hechos puntuales que habían pasado? Sí. ¿Por qué decidiste llamarlos el clown, el langa y el campeón? Porque, bueno, primero le pido disculpas, y de verdad les pido disculpas, en serio, le pido disculpas a cada uno de los que me meto, porque sé que son como la torcasita en el alambre, ¿viste? Yo me apoyo ahí para después volar, yo no sé a dónde me llevan los personajes. Entonces ahí arranco, y yo tenía esa historia, pero digamos, el clown o el campeón o el langa no son los mitos que yo me armé con cada uno de ellos. Cada uno de nosotros tiene un mito spinettiano, un mito de Keith Richards. Cada uno le va poniendo cosas y sobre eso me agarro, no sobre el personaje real, que es imposible abordar, ¿no? Entonces, en ese sentido, fui irrespetuoso por usarlos como material de ficción y respetuoso de no ponerles el nombre. Claro. Porque esa es la aclaración más puntual que encontré para decir, no, son mi personajes inventados, ¿no? Y por eso tal vez haya tenido que tomar 30 años y esperar que fueran lo que hoy son, ¿no? Como especie de fábulas urbanas, más que personajes de carne y hueso. Sí, da la sensación que cuando uno lee a Roberto Ardo, que estos personajes tuvieran que haber existido, ¿no? Digo, si de no existir, tendrían, viste esas historias que dicen no haber sucedido, merecen ser reales, contadas. Digo, la mirada de cronista, por eso digo que importante que digas esto de las etiquetas. Un cronista, un poeta viendo un hecho, quién sabe, ¿no? Es como cuando uno aborda un disco, que el artista lo va mostrando de distintos colores, distintas paletas, y estamos esperando el lento, y esperamos el tema que nos suba, y está el reggae, y está el cover. ¿Cómo será el cover también de ese artista? Me parece que en la escritura uno tendría que, viste, como un músico, listo, ya está, ¿no? Una persona que hace canciones. Exacto. No, personas que, viste, yo no soy escritor, una persona que escribe, decía alguien por ahí, ¿no? Y además que, por ejemplo, también hacerse de trucos, ¿no? Por ejemplo, hoy tenías que escribir con lo que arrancaste el programa, y lo escribiste de madrugada, o anoche, o hace 2 días, no sé, pero sabías que tenías que escribirlo. Y entonces, eso es una cosa que va pulsionando, ¿viste? Va pulsionando, va erosionando, y en algún momento la agüita encuentra la grieta siempre para... Grieta es mala palabra. Pero el surco. Por favor, basta. Están diciendo por ahí que ya basta. A mí me parece lo más razonable. No, ¿Cómo fue la elaboración? Una vez que dijiste, bueno, después de 30 años voy a hacer esto, porque es una novela que cierra por todos lados, por todo lo que pasó. En la elaboración, que es lo lindo, porque el final ya lo sabíamos, porque ya sabemos lo que pasó. Pero lo bueno es que cómo lo contás durante, ¿no? Sí. Cómo distingues a los personajes. Y bueno, eso se va encontrando también en el camino. Me di cuenta en el camino que el clown tenía que estar narrado de ese verano alucinado que vivió, de desamores y desencuentro, exitosísimo y triste, buscando una salida. Entonces me di cuenta que tenía que tener ese vértigo, el personaje del clown. El personaje del campeón me di cuenta que tenía que contarlo como él boxeaba, que era un tipo frío, distante, ¿no? Punteaba con la izquierda y aguardaba con la derecha en el momento preciso. Entonces me di cuenta que tenía que darle ese tono, que era el tono que yo lo vi cuando yo tenía 12 años, lo vi boxear por tele. Entonces era ese el engranaje, la manera en que quería contarlo. Y después me di cuenta que el langa, que vivía por los otros, vivía espejado, vivía porque los demás, vivía en función de lo que los demás percibían de él, me di cuenta que tenía que contarlo con las voces ajenas, cómo lo veían los otros a él, porque él no tenía voz. Bueno, eso ¿cómo se te va ocurriendo? Y te vas viendo, esto no, probando, digamos, en el camino se acomodan los melones, ¿no? Es un poco eso. Y qué importante también, digo, la técnica en el sentido de saber si es un personaje que tiene que ser contado por otro, digo, una tercera persona o no. Y después también estas pinceladas poéticas que aparecen en el libro, en donde aparecen, digamos, en el momento en donde uno las necesita, porque hay un pasaje del libro en donde se habla de Pichincha, ¿no? Y uno encuentra ahí algo muy,
muy potente y muy poderoso y que tiene que ver con las pérdidas, con las necesidades, con las carencias, y sin embargo te permitís contar el cielo de Pichincha o cómo se sentaba el clown en esa silla para recordar. Sí, sí. Y una mujer que en el barrio era, bueno, trabajaba de la vida, ¿no? Como se decía antes, y era el pibe jugaba al fútbol con ellos. Y eso es Mar del Plata y eso me pasó a mí. Y lo emboqué ahí, ¿viste? Porque era la misma zona. Eso era el barrio, el Cerrito, en Mar del Plata, donde teníamos un amigo que la madre laburaba, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tomaste también de tu propia historia. Acá somos Mario marplatenses aquí. Sí, pues yo me siento así, en la calle 12 de octubre. Y qué bueno también ir a buscar ahí en los recuerdos, ¿no? Para traer a esa ficción que uno tiene la libertad también de jugar, porque de eso se trata, ¿no? Exactamente, apareció eso y dije, pero esto también le pudo haber pasado al clown, era lo mismo. Y ahí, bueno, uno tiene mayores elementos para mirar porque tenés un teleobjetivo, además. Viste, la mirada de un pibe, que esta novela hay muchos homenajes, en la última novela hay muchos homenajes a la mirada infantil que yo la rescato porque creo que hay algo cuando siempre Rally me dice, bueno, que yo le dije esto, más imágenes y menos datos, porque yo creo que hay algo de la ensoñación de la escritura que se parece mucho más al sueño que a la vigilia. Y en el sueño no tenemos tanto dato y no cuestionamos si hay una alfombra de maíz y eso puede ser cierto o no. Estoy caminando por una alfombra de maíz, qué sé yo por qué. Entonces eso de trabajar sobre esa libertad es la que hay que tratar de buscar, ¿no? Me parece a mí, qué sé yo, por lo menos a mí me está gustando en este momento de mi vida eso. Recién hablaba de los mitos, de estos tres personajes que son como mitos argentinos que quizás nos hemos dado cuenta con la perspectiva de la distancia, del tiempo. Y el mito también es un poco de ponerle en el otro las proyecciones propias, ¿viste? Lo llenamos de expectativas y demás. Y leí que vos hablabas de como el patio trasero de estos mitos, como que vos hablabas de estos hombres como deshilachados. ¿A qué te referís vos con eso? Y yo creo que había que mostrarlos así, porque en realidad nosotros cuando era chico estaba, digamos, una brazada que era San Martín, y era Güemes, y qué sé yo, Belgrano, pero los más cercanos eran esta gente que uno se referenciaba. Y la verdad que en este aventolín de cambio de paradigmas, ¿viste? La verdad que eran tipos que estaban, yo los traté de mostrar en calzoncillos, ¿viste? Con sus... Cuando vos más importante querés ser, yo creo que en el patio trasero guardás los trastos viejos, ¿no? Se te notan. Yo por mi laburo he conocido tanta gente importante. Y nada, siempre descubrí después de 2 horas de charla que, ¿viste? El patio trasero está lleno de porquerías. Entonces mejor cuando, bueno, digo eso, ¿no? También conocí a Fabio, que era la transparencia misma, ¿viste? Que se ponía a rezar con vos porque no le salió una escena y se ponía a trabajar y a rezar en un rincón para tener una especie de reliquias en un rincón a ver si le salían las escenas que no podía como filmar. un rito. Sí, pero bueno, ¿viste? Esa gente es humilde, entonces esa gente sí, seguramente tiene sus fantasmas, todos los tenemos. Pero Aparte la fama pesa mucho, era un momento donde estaban como en punto culmine de éxito y a veces, como decías vos, estaban con mucho éxito y a la vez entristecido completamente. El descentramiento que significa eso, ¿no? Cuando todo el mundo te aplaude y vos no te podés aplaudir. Claro, porque también contabas cómo el clown necesitaba ese silencio antes de salir de escena, como un momento de cargar al alma, ¿no? De encontrarse con dejar de lado los fantasmas y hacer reír a tanta gente que necesitaba reírse, porque, digo, la obra era él, ¿no? Sí, además la fantasía, porque la verdad es que si vos te pones a pensar un tipo que como él tenía 6, 7 horas en un teatro todas las noches, es un desgaste inaudito, es como, no sé cómo se le puede pedir a alguien eso, sin los soportes que después, en los cuales se tienen que apoyar, porque ¿cómo se dice eso horas a reír de todos los días? Una locura, ¿no? Camilo, pensaba en esto de, bueno, los disparadores, ¿no? La vida de los Van Gogh, La Feliz, y hoy aparece el teatro, monólogo teatral. Sí. ¿Cómo también esto, hablando de los géneros, cómo surge la idea también de escribir teatro? No, mirá, la verdad que eso fue el laburo de este año. Bajó porque tenía ganas de gente cercana que es muy bueno dirigiendo teatro, no lo estaba haciendo, más que nada fue eso, un convite, y a Coco Sánchez también, así que pasó por ahí, pero el formato fue porque entrevisté muchas actrices
y tenía muchas historias y entonces dije, bueno, voy a tratar de pensar una puesta en escena en la cual haya un monólogo de una señora mayor que recapitule su vida en público, ¿no? Y entonces se me aparecieron entre madrugadas, se me aparecieron Tina Serrano, La Vanega, Marilu Marí, Sí, no, nena, qué actriz, por Dios. un montón de gente que había entrevistado y que me fueron perfilando con historias que están tributadas a ellas y otras que son nuevas, y fue apareciendo el discurso de una mujer que no sabemos muy bien, pero está esperando a su hija para dejarle la escritura de su departamento. Esa es como la clave de lo que pensé, y empecé a tirar y bueno, estoy contento. Vamos a ver si ahora empieza a rodar otra cosa que no sé qué es, porque ya empieza a rodar. Ya tiene título. Sí, se llama Un camino de brasas porque hay un texto de Saint-Jean Perse, que hay un poema de Saint-Jean Perse en el cual él le habla a la vejez y él le dice: vejez, mentías, le advierte, eres un camino de brasas y no un reguero de cenizas. O sea, tenía 80 años cuando escribió eso, o sea, estaba Sí, vital. bien power todavía. Bien power. Bueno, estamos haciendo ese homenaje, ¿no? Que Richard, estamos hablando de todo eso. Y él decía eso, o sea, que la vejez era un camino de brasas y no un reguero de cenizas. Entonces, a partir de eso, es esta mujer, ¿no? Que tiene una vitalidad en escena fuerte, intensa, pero es una mujer que ronda los 70 años. Ahora sí que estamos buscando ver ¿Quién quién le va a poner la voz y el corazón, ¿no? Qué bueno. Y hablabas de la vejez y de Richard, alguien que no claudicó, que sigue pensando en un próximo disco, una próxima gira. Este programa se llama Manual de Perdedores, y él en el disco de los Stones, Voodoo Lounge, que lo trajo por primera vez a la Argentina, en el track número 4, grababa la canción El Peor, de Words, una canción con un Richard en estado puro. Vamos a escuchar la primera canción y seguimos charlando con Camilo Sánchez.